estudiantes, de nuestro tema a tratar es el siguiente. Factores de crecimiento poblacional. ¿Sí? Vemos como en los últimos años la población ha crecido. De pronto su familia ha crecido, ¿cierto? De pronto alguien más de nuestra familia esperaba un hijo, pero salió con trillizos. Ahí vemos que hay un aumento poblacional de crecimiento, ¿cierto? Para iniciar con nuestra temática, vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Considera que el crecimiento poblacional puede convertirse en una problemática? ¿Usted qué opinan, jóvenes? ¿Consideras que el crecimiento poblacional puede convertirse en una problemática? María José Rojas, ¿tú qué me dirías? Bueno, profe, yo pienso que sí puede convertirse en una problemática porque los recursos, principalmente los recursos son limitados. Entonces puede haber un problema para si la población crece mucho. También porque entre más población haya, como que puede ser más complicado para las personas suplir sus necesidades básicas, o sea, como, o sus derechos, tan siquiera como el trabajo, por ejemplo. Si hay muchas personas como conseguir un trabajo, sería más complicado y así. Muy bien. Lina Jaramillo, ¿tú qué opinas? Repíteme la pregunta, por favor. ¿Consideras que el crecimiento poblacional puede convertirse en una problemática? Sí, obviamente, el hecho de que la población aumente en medidas como, podríamos decirle, muy grandes, representa muchas problemáticas, tanto de espacio, como el hecho de que las ciudades estarían sobrepobladas y la, o sea, sería muy difícil vivir, por decirlo así. El impacto ambiental también sería mucho mayor, el desempleo, incluso porque al haber más personas, menos empleo, la pobreza incluso podría aumentar. Hay muchas desventajas sobre el hecho de que exista una sobrepoblación mundial o incluso en una ciudad. El hecho de que haya una sobrepoblación en un pueblo afecta mucho a la misma economía y a muchos otros factores sociales también. Muy bien. Estamos de acuerdo en ello, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Y la población sigue incrementando, se va a convertir en una amenaza. Nosotros vamos a ser la amenaza de nosotros mismos, ¿cierto? Pero ¿cómo le vamos a decir a una persona que tiene 20 años, mira, tú no puedes tener hijos, no tengas hijos ya? Oye, una niña de 15 años, mira, relájate, cálmate, la vida no es así. Hazle un stop, ¿sí? Primero estudia, prepárate, visiónate y después piensa si quieres tener hijos o no, porque es decisión de cada quien. Pero a veces las personas funcionan al revés. No, primero deja tener hijos y después estudia. Y si no puedes estudiar, ten hijos. No, no, no. Y ahora como está la situación en Colombia, en muchas partes del mundo, vemos que el desempleo es algo ya normal, ya no sabemos si reírnos o hacer mala cara, ¿cierto? Así nos preparamos para la vida y no hay empleo. Sí hay empleo, pero no lo quieren darnos, ¿cierto? Esto se va a una problemática, jóvenes. Incluso se está viendo una problemática hoy en día, porque los recursos que tenemos no van a subsistir, ¿cierto? Para 2025, 2030, 2050. Y hay personas que tienen hijos inconscientemente. Está bien tener hijos, tener uno, dos, tres, pero tener ya seis, siete en este tiempo y sin tener un empleo fijo es algo inconsciente, algo irresponsable, porque hay personas que traen al mundo, traen hijos a pasar hambruna. Y eso no se debe ser así. Ok, muy bien. La población mundial está en continuo crecimiento, por lo que conforme pasa el tiempo, se hace más numerosa. Hasta agosto de 2016 se estimó una población de 7.400 millones de habitantes en todo el mundo.
La máxima que se ha registrado, que se ha registrado. La tendencia actual es el aumento de población. Sin embargo, esto ha sido siempre así, pues la población mundial también puede reducirse o mantenerse estable durante mucho tiempo. Esto significa que hay fluctuaciones o modificaciones a lo largo de un periodo. Hoy en día el crecimiento poblacional se produce a un ritmo muy rápido, pero hasta principios de 1800 el ritmo se había mantenido bajo la revolución industrial. Ah, chicos, que hay algo importante. El detonante para el crecimiento de la vida, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el detonante para que se reproducieran en masa las personas? A ver, los cambios significativos que se iban a producir después de la revolución industrial, ¿cierto? Mejor acceso de vida, mejor calidad de empleo, ¿cierto? Ojo, no quiero decir que con la revolución industrial, no, el profe dijo que la revolución industrial fue boom para tener hijos, no. Que ciertas condiciones de vida mejoraron, ¿cierto? Mejor acceso de vía, mejores pavimentaciones, escuela, trabajo, ¿cierto? Empresas, ya se va calmando la explotación del hombre, que era una explotación de 20 horas y 6 horas continua trabajando por el mismo precio. ¿Sí? Con el ritmo acelerado de esta revolución industrial, ¿qué se hace? Se modifica o se mejora lo que ya se tiene. Por ejemplo, hoy en día hay personas que tienen aire acondicionado, ¿cierto? No es lo mismo dormir con un abanico que dormir con aire acondicionado, ¿cierto? Se va la luz, antes de irse la luz, no, se va la luz a las 7 de la noche. Usted sabe que antes de 7 o se va a las 9, ¿cierto? Usted sabe que esté frío el cuarto y duerme tranquilo. Pero se va la luz y no tiene con qué, abanico ni aire, va a soportar el calor de la noche, ¿cierto? La mejora de los sistemas de salud y transporte y otros factores han contribuido a mejorar las oportunidades de vida de las personas y aumentar las posibilidades de supervivencia. Miren, con las cuestiones de mejora de esta revolución industrial, se da un punto clave, ¿sí? Mejorar las oportunidades de vida. O sea, ya se tiene una concepción de estudio. Se tiene una concepción que si usted trabaja en una empresa, labora, gana bien, usted puede tener una cierta capacidad para mantener una familia, ¿cierto? Son las posibilidades de la supervivencia. Con raíz de esto, hay personas en el mundo que se reproduce, ¿cierto? Como ratón, que no le basta tener un solo hijo o dos hijos, sino 5 hijos en adelante, ¿cierto? Hoy en día, en este tiempo moderno, hemos visto que la población se encuentra en 7.400 millones de habitantes. Un número muy alarmante, ¿cierto? Muy alarmante. Y a medida va evolucionando. Esto fue el censo que se hizo en agosto de 2016. Vamos a esperar al censo de 2021, ¿cierto? La población debió subir o debió un poquito disminuir un poquito con la cuestión de la pandemia, que muchas personas pagaron los platos rotos, ¿cierto? Si se compara la cantidad de personas que hay hoy en día con las que había en el pasado, la diferencia es muy grande. Por ejemplo, durante la época del auge del Imperio Romano, la población del mundo pudo ascender a más de 100 millones de personas. Fue en la década de 1820, cuando el mundo alcanzó los 1.000 millones de habitantes. En 1970 la cifra llegó a 3.000 millones y bastaron 4 décadas para superarse a los 6.000 millones. Alarmante, ¿no? No obstante, a lo largo de la historia ha habido épocas distintas. En épocas distintas en las que ha declinado o se ha disparado. Grandes pandemias como la de la peste bubónica durante la parte del medioevo diezmó la población europea. Contribuyeron a reducir el número de habitantes, aunque solo por un tiempo. Ah, chicos, ya vemos. Entonces, cuando la población está aumentando, se va a crear una nueva peste, una nueva pandemia. Miren el tiempo de 1970, ¿sí? Cuando ya la población está a los 6.000 millones de habitantes. Los recursos naturales no eran suficientes para darle a 6.000 millones de habitantes, o más de 6.000 millones de habitantes. ¿Qué se hizo? Como por arte de magia salió una enfermedad, ¿cierto? La peste bubónica. Salió durante el medioevo, ¿cierto? Que diezmó la población europea.
O sea que si la población sigue aumentando a medida alarmantes, va a aparecer una pandemia para reducir la población. Y esa teoría es muy válida, chicos, porque mire, la población en tiempo de hoy es muy alarmante, ¿cierto? Muy alarmante. 7.000 y algo de habitantes, ¿cierto? O más. Para 2021 se estima, perdón, para 2030, 2040 se estima que va a ser de 11.000 o 15.000 millones de habitantes. ¿Dónde va a haber tantos recursos para la gente? ¿Dónde va a haber tanta agua? Porque hay personas que beben hasta 6 litros de agua, 8 litros de agua, ¿cierto? Y miren que el agua es el principal organismo de vida que necesitamos nosotros, ¿cierto? Para subsistir, claro está. Entonces, cada época va a marcar una pandemia, jóvenes. Vamos a grabarnos en la cabeza. Cada época va a traer una pandemia consigo misma. Una, para reducir la población, porque la población se está haciendo de ritmo, ¿cierto? Teniendo hijos como, wow, muy aceleradamente. Se distinguen tres eventos importantes que han definido las variaciones de crecimiento de población del mundo. ¿Cuál sería? Vamos a ver. Primero, el inicio de la elaboración y uso de herramientas. Antes que los seres humanos construyeran sus propias herramientas, las posibilidades de supervivencia eran menores, pues el manejo de los recursos era limitado. Posteriormente pudieron emplear objetos más desarrollados con los que mejoraron sus refugios y recolección de alimentos. Cuando ya el ser humano ya es sedentario, está en una sola parte viviendo, digamos que, llámase cincelejo, ¿cierto? Vamos a traerlo a nuestro contexto, nos asentamos en un lugar, vamos a crear herramientas para nuestra subsistencia. Por ejemplo, yo no voy a mojarme, yo no quiero mojarme agua lluvia, quiero una casa, si sea de palma. Después con el tiempo la voy mejorando, ya a base de concreto. No quiero concreto, le de ladrillo, ¿cierto? Ya no le pongo el techo de zinc, sino una lámina, ¿cierto? Y poco a poco voy construyendo mi propia herramienta donde yo voy a vivir, ¿cierto? De allí adelante ya viene la recolección de alimentos. Cuando las sociedades son sedentarias, ya aprenden el arte de cazar, aprenden el arte de cultivar alimentos, ¿sí? De buscar mejores refugios, ¿cierto? Cuando ya tiene el arte de refugio, perdón, ya se tiene la oportunidad de poder sedentarse, o sea, vivir con otra persona. Y ahí se verá si tiene hijos o no tiene hijos. Y ahí ve que ya viene la reproducción de la vida humana, ¿cierto? Otro punto importante de este crecimiento de población se va a ver en la agricultura. Desde muchos puntos de vista, la agricultura representó un parteaguas en la historia de la humanidad. Cosechar los propios alimentos permitió que los seres humanos dejaran de desplazarse en busca de comida y que los asentamientos fueran permanentes. De modo que los riesgos de la vida nómada se redujeron. A partir de entonces, las poblaciones comenzaron a crecer hasta construir las primeras ciudades. Miren que ya las personas se asientan y no son sedentarios, no son nómadas, perdón, se sientan, comienzan ya a realizar sus propios alimentos, cosechar el tomate, el plátano, el arroz, ¿cierto? El arroz más importante y el trigo, que lo vemos en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Ya la persona se sienta, ya no tiene la necesidad de ir afuera a buscar lo que tiene en casa. Poquito a poquito se va a formar un caserío, de un caserío a una villa, de una villa a un pueblo, de un pueblo ya se transforma en una ciudad, ¿cierto? Se empiezan a construir las primeras ciudades y así se va incrementando la población. Ya no son 100 habitantes, pasan a 300, ya no son 300, pasan a 1000 y así sucesivamente se va incrementando la población. Miren el salón de nosotros, 31 personas, ¿cierto? Incluso puede ser más personas todavía. Otro punto fue la revolución industrial. Se considera que el desarrollo urbano moderno es en gran parte resultado de la revolución industrial, que requirió más personas que trabajaran en las fábricas. Gente del campo se trasladó a las ciudades en busca de empleo. Aumentó la esperanza de vida y entonces las poblaciones comenzaron a incrementar rápidamente. Cuando se da ya la revolución industrial, se crea una transformación social de la parte, ¿cierto? Urbana. Muchas personas que viven en el campo pasan a irse a la ciudad. Buscar mejor calidad de vida, buscar fuentes de empleo. Otra parte, que la ciudad está mejor organizada, ¿cierto? Hay mejor desarrollo. Las personas del campo vienen a la ciudad y se asientan, buscan empleo en las ciudades, ¿cierto? Esto va a hacer que la esperanza de vida aumente, ¿cierto? Yo gano bien, me alimento bien, ya es hora de tener una familia. Se dice en ese entonces, en ese momento,
Entonces personas, como ganan bien y tienen gran capital financiero, ya ya no van a tener un solo hijo. Van a tener entre 2, 3, 4, 5 hijos, ¿cierto? Vimos que la población antes, nuestros abuelitos, ¿cierto? Tenían entre 6 o 7 hijos, 8 hijos. Algunos ya no tienen una docena, ¿cierto? Pero en el tiempo moderno de hoy, ya jóvenes, esto no se puede porque las partes económicas han cambiado mucho, ¿cierto? Las causas. El número de habitantes de un lugar se modifica con el paso del tiempo. La emigración o inmigración y el número de nacimientos o muertes. Altos índices de nacimiento. Las poblaciones crecen cuando más personas nacen. Sin embargo, si se produce un número similar o mayor de muertes, el número de nacimientos no compensa este hecho. Y entonces la población se mantiene o disminuye. Miren que hay altos índices de nacimiento. Ahora en este momento hay muchas mujeres teniendo hijos, ¿cierto? Eh, Trayendo niños al mundo, ¿cierto? En diferentes partes del mundo. Vamos a hacer el análisis. ¿Cuántas personas en Cincelejo ahora están en hospitales, están dando a luz, ¿cierto? Más de una persona está dando a luz en este momento, ¿cierto? Y eso índice va a registrar que la población colombiana de Cincelejana está aumentando, ¿cierto? Está aumentando. No la misma población cincelejana de 2015, ahora de 2021. Bajos índices de muerte. En muchos países donde los sistemas de salud son eficientes y no hay conflictos bélicos, la gente muere en menor proporción, lo que contribuye a aumentar la población. Miren que hay personas que, por ejemplo, allá en Europa, donde hay casi conflictos bélicos, el sistema de salud son eficientes, ¿cierto? No son malos. Vimos que esas personas mueren en menor proporción. O sea, mueren de vejez algunos, a veces la población no quiere aumentar, ¿cierto? A veces dicen, pues propaganda, ven a Canadá, ven a cualquier parte de Europa a trabajar por cierta cantidad de dinero, ¿cierto? Te dan hasta vivienda, hasta te buscan familia. Porque la población longeva llega a esos extremos, ¿cierto? Que no quieren tener hijos, no quieren morir de viejos, quieren morir solos, que la riqueza, ¿cierto? Vemos que esta parte acá, el índice de vida es bueno, ¿cierto? Y la esperanza de muerte va a disminuir un poco. Hay personas que, claro, en Europa que tienen hijos a temprana edad, como cualquier persona en el mundo. Fuerte inmigración. Hay regiones que atraen más personas para vivir, debido a que tienen una alta calidad de vida, a que tienen una alta oferta de empleo o que muestran características geográficas deseables, como un buen clima, un terreno fértil, entre otros. Esto hace que la población aumente. Vamos a llegar a una pregunta a ustedes. Si usted tuviera la oportunidad de migrar de otro país, ¿a qué país le gustaría irse? ¿A qué país le gustaría vivir ustedes? ¿En qué país me gustaría vivir, profe? Exactamente, si tuvieras la oportunidad de irte de Colombia, En Estados Unidos. en Estados Unidos, México. México, Canadá. Canadá, en fin, lo vamos a encontrar una cantidad de países donde quisiéramos vivir, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí? Al momento de usted irse, vaya a una inmigración, ¿cierto? Va a aumentar la población, ¿cierto? A pesar que usted vaya solo, porque usted vaya va a tener hijos, ¿cierto? A menos que se desconecte y no tenga hijos, ya fue un país diferente. Ahora, al momento que te juega, te va a otro país, se va por unas cuestiones. Cuestiones por cuál factor climático, no es lo mismo vivir aquí en Sincelejo, ¿cierto? Una temperatura de 38 grados centígrados que vivir en Canadá con 20 grados, ¿cierto? No es lo mismo. O vivir con 15 grados. Que usted ya va a ganar dólares, tiene para comprar una parcela, comprar un buen terreno, un tierra fértil para vivir de cosecha, ¿cierto? Algo sustentoso. Aquí en Colombia no alcanza para comprar ni un pedacito de tierra, ¿cierto? Vemos que a veces las personas emigran por mejor buscar calidad de vida, ¿cierto? Buenas condiciones de vivir, ¿sí? Generar riqueza. Las características geográficas juegan un papel muy importante al momento de emigrar. Por ejemplo, usted no se vaya a Emiratos Árabes, ¿cierto? No se vaya a Qatar, donde hace tanto calor. Usted se iría a Canadá, Estados Unidos, México, España, Francia. El gusto de la persona. Aceleración de migración se advirtió en advenimiento de la revolución industrial y actualmente se ha producido en otras ciudades. Mejora en la calidad de vida y nivel de vida.
Reducen la mortalidad por la que las personas viven más tiempo. Miren el caso de países desarrollados, ¿cierto? Tienen buenos centros médicos, buena educación, buena infraestructura, buen empleo. Y la esperanza de vida es más prolongada, ¿cierto? No como acá en Colombia, ¿cierto? O cualquier país latinoamericano que esté en vía de desarrollo. Más que todo en Colombia existe una desigualdad social, una brecha muy grande. Larga esperanza de vida. El crecimiento poblacional de los últimos años está siendo promovido, en parte por el cada vez mayor número de personas que sobreviven a una edad reproductiva más avanzada, debido a una esperanza de vida más larga que en siglos anteriores, de acuerdo con el Fondo Poblacional de las Nuevas Naciones Unidas. Existe una esperanza de vida que, bueno, acá en Colombia la esperanza de vida, algunos han llegado a 20, algunos a 50 años, 60, 80 años. Y acá la esperanza de vida en Colombia, miren que ni a los 15 a veces llegamos, ni a los 20, porque hay jóvenes que salen a la calle y no saben cuándo es el último día que tiene de vida. La delincuencia común se volvió algo tan formal, ¿cierto? Ser mujer hoy en Colombia es una amenaza, es un peligro, ¿cierto? Porque miren las matanzas que están pasando hoy en día. Entonces aquí no hay esperanza de vida. Pero si los vamos para Europa, ya la esperanza de vida van a dar que unos 60 años, unos 70 años, 80 años, ¿cierto? Porque una, no hay guerras bélicas, no hay conflicto como tal como acá en Colombia. Que hay desigualdad entre pensamientos, normal. Pero no hace verdad que vaya un loco y nos va a matar de repente, no. Porque ahí hay cultura, ¿cierto? Efectos. Se ha observado que en los últimos 100 años la población mundial ha estado creciendo cada vez más rápido. El ritmo acelerado se ha vuelto un asunto de preocupación, ya que mientras más personas existen, las necesidades de recursos aumentan, lo que ejerce presión sobre el medio ambiente y la sociedad. Algunas consecuencias que siento poblacional son, en los últimos 100 años, ¿cierto? Hemos visto que la población ha incrementado. Colombia, que tenía 40 millones de habitantes, hoy día tiene 51 millones de habitantes. Bogotá, que iba a tener 5 millones de habitantes, ¿cierto? Hoy tiene 9 millones de habitantes. Nada Bogotá. En ciudad área metropolitana van a componer entre 11 o 12 millones de habitantes, ¿cierto? Miren que cada vez va aumentando más la población, ¿cierto? En los últimos años vamos a ver cómo la porción aumenta, ¿sí? Miren que en el caso de China, miren el caso de China, un aumentado, ¿cierto? Ya China no sabe ni por dónde crecer, no sabe ni qué hacer ya con tanta población que tiene, esa sobrepoblación. Miren que los chinos cuando salen en tiempo de vacaciones, van para playa a divertirse en verano, niños que suelten de la mano ahí en la playa, niños que se pierden, no aparece más, ¿cierto? Porque es tan grande la concentración de habitantes en una playa que no se sabe en qué momento está el niño, se lo pueden robar, ¿cierto? Medio ambiente y las sociedades. Algunas consecuencias del crecimiento poblacional son la contaminación, joven. Al momento que va a crecer la sociedad y el incremento de población, se va a generar más contaminación. E imagínese que usted en su barrio, ¿sí? Su papá compró un aire acondicionado, lo compró, y 10 personas más compraron otro aire acondicionado. Cada familia compró un aire acondicionado. Imagínese la contaminación que va a producir esos aires acondicionados a gran escala. Y al mismo tiempo lo van a aprender. O tiempo palatino, ¿cierto? Tu papá lo prende a las 2, el otro el vecino lo prende a las 4, el otro lo prende a las 8 y así, pero de igual forma eso va a contaminar. A medida que las poblaciones crecen, la intervención directa perdón, a medida que las poblaciones crecen, la intervención directa e indirecta del ser humano en los ecosistemas se vuelve más grande. Y es por eso que el suelo, el aire y el agua están siendo contaminados con sustancias de origen artificial. Miren que hoy en día el agua se está contaminando muy fácilmente, ¿cierto? Miren que hace la explotación de mercurio, de plomo, en lugares donde hay muchas hidrofuentes de agua, ¿cierto? Estas hidrofuentes de agua son contaminadas, ¿cierto? Ya esa agua no es accesible para el consumo. Pero hay personas que si no beben esa agua se van a morir, ¿cierto? Beba o no beba agua, se va a morir porque usted no puede aguantarse. Entonces hay personas que viven cerca de muchos lagos, de muchos ríos, que les toca vivir esta tragedia, ¿cierto? El agua contaminada.
Reducción de la biodiversidad. Muchas especies se encuentran en peligro de extinción debido a la invasión y contaminación de sus hábitats. Mire que tanto es la maldad del ser humano, que a veces el ser humano destruye el hábitat de ciertas especies. Por ejemplo, hay personas que van a un bosque y dejan el cigarro, ahí la colilla prendida, y vemos que en tiempo de verano eso está seco, ¿cierto? Y se prende todo el bosque y muchos animales quedan en vía de extinción, que buscan un hábitat nuevo, o simplemente se hace una tala de árboles. Muchos animales, aves que viven en árboles, toca reinvertirse nuevamente, ¿cierto? Tienen su cuello y son destruidos. Hemos visto como muchos animales llegan a la parte urbanística, a vivir en casa, en las propias viviendas, se meten las serpientes, algunos animalitos, ¿cierto? Porque su hábitat ha sido destruido. Sobrepoblación. Este problema, que se define como un fenómeno producido cuando un exceso de población sobrepasa la capacidad de carga de un lugar, ocasiona que el habitante experimente un empeoramiento de sus condiciones de vida. Se llama explosión demográfica, a un aumento desmesuradamente grande y rápido de la población. Es decir, que esta se dispara súbitamente, ¿cierto? Miren que el crecimiento de la población, vamos a suponer que en Colombia aquí somos 51 millones de habitantes. Se espera que para el año 2030, 2035 supera esa cantidad. No vamos a hacer 51 millones de habitantes, vamos a hacer, ponle 55 en 2030. Pero antes de 2030, 2025, 2028, ¿sí? Colombia, somos 55 millones de habitantes. O sea, antes de tiempo ya vamos a hacer récord. Ya hay aquí una sobrepoblación, ¿cierto? Vamos a enfrentar muchos experimentos, ¿cierto? Muchos experimentos de condiciones de vida, los alimentos se van a escasear, algunas personas se van a matar con otras, ¿cierto? Por obtener ciertos alimentos, por obtener ciertos productos, por obtener más que todo medicinas y agua potable, ¿cierto? Ojalá que esto no pase. Pero así como vamos, está sucediendo, chicos. Está pasando en tiempo real. El crecimiento poblacional es mayor en las zonas urbanas, especialmente en las regiones menos desarrolladas. Vemos en regiones como la India, ¿cierto? Haití, ¿cierto? Zonas que no están muy desarrolladas. Colombia, donde el aumento de población estaba aumentando más, ¿cierto? Muchas zonas urbanas como las grandes ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cali, Bucaramanga, han crecido, ¿cierto? Miren que, asúmele eso a la migración que ha hecho los venezolanos a nuestro territorio, ¿cierto? Tenemos la población actual de nosotros, 51 millones de habitantes. Ahora vamos a sumarle la población que está llegando de otros países, ¿sí? Están emigrando a Colombia, los venezolanos. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2020 y 2025, la población urbana mundial aumentará un 1,63% cada año. Con lo cual se teme que el equilibrio que debe haber entre poblaciones, suelo y recursos naturales. Para 2025 se estima que la población va a aumentar, ¿cierto? Pero de pronto no sabemos cómo va a reaccionar este coronavirus. Lo que sí sabemos, chicos, y algo pues es cierto, que este coronavirus fue inventado por naturaleza, no que no se creó solo. Tal vez con el tiempo nos dirán que se creó para disminuir la población, ¿cierto? Como se ha hecho con las épocas anteriores. Cada época anterior ha tenido su pandemia. Tipo de crecimiento poblacional. En principio existen dos tipos de crecimiento poblacional, uno positivo y uno negativo. Se habla de crecimiento positivo cuando la población de la región analizada ha aumentado durante el periodo observado, es decir, más pobladores. Y lógicamente el crecimiento será negativo cuando la población haya perdido pobladores, es decir, se haya achicado. Vemos que, digamos que un pueblo sin ser lejos, pequeño, no había muchos habitantes, ¿cierto? Antes eran 300.000 habitantes, una localidad. Y con el pasar del tiempo no son 300.000 habitantes, digamos que son hace 5.000 habitantes, ¿cierto? Miren que está aumentando. Lo negativo de esto sería que los 300.000 habitantes queden 100.000. Quiere decir que 200.000 habitantes murieron, ¿cierto? Eso es la parte del tipo de crecimiento. Siempre que va a haber una nueva vida,
va a haber muerte también, ¿cierto? Todos los días nace gente, todos los días muere gente, ¿cierto? Esta es la ley de la vida. Causa del crecimiento poblacional. Fecundidad y condiciones de salud. Cuando una población alcanza condiciones de salubridad óptimas que le permiten vivir más allá de la edad productiva y ampliar las familias, generalmente las tasas de natalidad aumenta la población. Se muestra fecunda y se reproduce cuantiosamente. En cambio, cuando las condiciones son hostiles, los individuos prefieren no reproducirse o hacerlo poco. Simplemente no reúnen las condiciones mínimas para superar la edad productiva. Otro elemento importante es la tasa de muerte infantil, que deberá ser baja para permitir a los nuevos individuos crecer, formarse y eventualmente reproducirse también. Miren que esta parte, muchos niños mueren antes de llegar a ver la luz, ¿cierto? Muchos partos no son exitosos, muchos partos son negativos, ¿cierto? Vemos que ahí existe esa fecundidad y el crecimiento baja. Vemos que para ver un crecimiento poblacional tiene que haber una fecundidad con condiciones de salud óptimas, ¿cierto? Que la mujer esté bien, que el embarazo venga bien, ¿cierto? Migraciones. La llegada y salida de individuos deciden hacer su vida en otros lados. Emigrantes. Lo que viene en otras regiones, la estudiada inmigrante. No solo contribuye al enriquecimiento cultural y genético, sino que además puede añadir nuevos pobladores o sustraer individuos que se marchen. Cambios de calidad de vida en general. Una economía pujante, una política estable, una gran demanda de trabajadores o gran mercado de consumo de servicios. Suelen ser factores que generan inmigración y un crecimiento poblacional positivo, ya que los pobladores poseen un nivel de vida que les garantiza un futuro. Miren que esta parte de cambio de calidad de vida, o sea, ya la parte de la inmigración, se va a dar otro punto, que va a hacer que las personas tengan mejor acceso de vida, por eso vamos a otras partes, ¿cierto? De pronto usted se aburrió de vivir Sincero, se va a Montería, ¿cierto? Se aburrió de Sincero y se va a Medellín, o con una mejor calidad de vida, una mejor condición, o una mejor educación allá en Medellín, ¿cierto?